Muy bien. Clase 17 ya. O sea, ya como que pasamos la mitad del semestre hace un rato. Tenemos guía este viernes. Y hoy día vamos a hablar de estabilidad y análisis de circuitos con realimentación. ¿Recuerdan lo que les dije alguna vez de que cada vez que ustedes vean la palabra realimentación, tiene que activar alguna neurona en su mente que lo lleve a pensar si es estable o no? Lo cual es curioso. Yo creo que esto viene de esta concepción que tenemos de la estabilidad en control automático. En control automático, nosotros tenemos algún sistema que es inherentemente inestable y nosotros queremos mejorar su estabilidad aplicando algún lazo de realimentación. Entonces en control nos preocupamos de eso y de hecho el problema es hacer que el lazo de realimentación sea estable cuando la planta en sí es inestable. Aquí en electrónica pasa algo un poco distinto y por eso nos olvidamos de la estabilidad. La planta en electrónica, el amplificador, suele ser estable. Puede ser que no sea estable, pero suele ser estable. Y al aplicar realimentación, puede volverse inestable. Entonces nosotros nos olvidamos de eso porque cuando uno en control aplica realimentación es para hacer que las cosas sean estables. En electrónica aplicamos realimentación para que la planta, para que la función de transferencia total no dependa de la ganancia. Y tiene otra serie de ventajas. Pero el problema de eso es que a veces nos olvidamos de analizar la estabilidad. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir siempre que hay realimentación. Tenemos que preguntarnos si es estable o no. Entonces el tópico central de esta sección es el análisis de amplificadores con realimentación. Usaremos como ejemplo un OTA sencillo, que era el OTA, igual que el OPAMP, pero sin el buffer al final. Vamos a ver que es un poco distinto el análisis. Vamos a poner realimentación capacitiva, porque si pusiéramos realimentación resistiva no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el OTA con realimentación resistiva no anda bien? Exacto, la resistencia de salida del OTA mata la ganancia. Entonces vamos a ilustrar el método razón de retorno. Este es un método que vamos a ver hoy día, de esos métodos que uno mira con receta de cocina, con paso a paso. Entonces este método va a permitir evaluar la estabilidad y calcular el ancho de banda de los amplificadores con realimentación. Casi todos los resultados dependen directamente de la razón de retorno o ganancia de lazo del circuito. Y eso es TDS. Esto reafirma la importancia de dicho parámetro en cualquier sistema realimentado. Entonces vamos a mirar estabilidad. Este es el típico sistema de realimentación. Terminamos con esta función de transferencia, ADS partido por 1 más TDS. Y el criterio de estabilidad más general es el BIBO, Bounded Input, Bounded Output, lo cual significa que si mi entrada está acotada, mi salida también debiera ser acotada. Ese es el criterio. Entonces, si yo aquí le meto una entrada cualquiera que sea acotada, la salida debiera ser acotada. Si no lo es inestable. Y no solo se aplica a circuitos, sino a todos los sistemas. Un sistema lineal de tiempo continuo es estable bajo este criterio si todos sus polos están en el semiplano izquierdo del plano S. Eso es algo que ya conocemos, ¿cierto? Se acabó la clase entonces. Se acabó la clase porque si todos los polos de 1 más TDS, o sea, si todas las raíces de 1 más TDS, que son los polos de este sistema, están en el semiplano izquierdo, da lo mismo donde estén, esto es estable. Entonces nosotros podemos calcular simplemente las raíces de 1 más TDS y así evaluamos estabilidad. ¿Cuál es el problema? Calcular raíces de 1 más TDS es complicado. Calcular raíces de TDS no es complicado, pero calcular raíces de 1 más TDS es complicado. Es algebraicamente desafiante. No importa, uno lo mete al computador, sí, pero a veces uno puede encontrar más información analizando TDS que analizando el 1 más TDS. Entonces, tal vez queremos analizar TDS. Esa es una razón.
Entonces, usualmente calcular las raíces de 1 más TDS es complicado y por lo tanto nosotros vamos a estudiar TDS y cómo TDS incide en 1 más TDS. Entonces, hay varios métodos para analizar la estabilidad. Uno de ellos es el criterio de Nyquist, que se usa en circuito, pero no se usa tanto como el criterio de Bode. El criterio de Nyquist es más general y alguno de ustedes lo va a estudiar y lo va a presentar en las investigaciones del correspondiente a 3433, porque esto es algo que vale la pena estudiar. Está basado en la evaluación de TDS en el plano polar. Funciona para cualquier TDS, incluso si TDS en sí fuera inestable. Entonces, es un criterio interesante que vamos a estudiar en algún momento. Ahí está, en investigación. Y está el criterio de Bode, que es el que vamos a usar en este curso, que no es tan general como el criterio de Nyquist. De hecho, un subconjunto del criterio general de Nyquist, que puede ser aplicado solo cuando TDS es estable, que funciona bien en casi todos los circuitos electrónicos. Ojo, si TDS fuera inestable, hay que aplicar el criterio de Nyquist. Entonces, de acuerdo al criterio de Bode, el sistema es inestable cuando se da esta condición, toda esta condición. Esta condición dice que T de J omega es mayor que 1 para la frecuencia a la cual el ángulo de T de J omega es menos 180 grados. Lo cual es bueno porque un simple diagrama de Bode permite evaluar estabilidad. Pero yo así, mirando esto, no lo entiendo mucho. Entonces, a ver, ¿se acuerdan de Barkhausen en electrónica? El criterio de Barkhausen nos decía cuando algo oscila. Entonces, cuando algo oscila, tenía que ver cuando esto se vuelve cero, ¿cierto? O cuando TDS se vuelve menos 1. ¿Se acuerdan de ese criterio, no? Si TDS es menos 1, entonces el denominador aquí es 0 y esta cosa se vuelve inestable porque ADS como que intuitivamente crece mucho. Entonces habíamos dicho que TDS menos 1 es lo mismo que decir que TDS vale 1 ángulo 180 grados, ¿cierto? O menos 180 grados. ¿Qué significa esto? TDS es la ganancia de todo este lazo. Eso es TDS. Entonces, si es que yo aplico 1 ángulo 180 grados, significa, a ver, vamos un poco más atrás. Esto es estable, lo cual implica lo siguiente: si por alguna razón algún nodo de aquí, por ejemplo este, subiera mucho, si este sube, ADS lo va a amplificar, ADS por FDS va a ser algo de esta forma, y aquí entra una resta. Cuando Bain se le resta algo grande, la salida de esta resta tiende a bajar. Entonces se devuelve el efecto inicial de que este nodo creciera, resulta en que este nodo baje. Y eso es, por definición, realimentación negativa. En cambio, cuando estamos en este punto de TDS igual menos 1, o TDS es 1, ángulo 180, en realidad esto es T de J omega. ¿Ah? O sea, cuando T de J omega vale 1, ángulo 180, significa que estamos en un punto crítico. Porque el 180 grados significa que a lo largo de este lazo hubo una inversión de fase. Entonces, si mi entrada crece, o cualquier nodo crece, y yo lo paso por TDS, dado que TDS tiene una inversión de fase, en algún punto va a haber una señal que vaya justo para el otro lado. Y en este caso, Bain menos algo negativo tiende a crecer más en la salida. Y ese más, al pasar por TDS con un ángulo de menos 180 grados, va a bajar más. Bain menos algo más negativo va a subir más y esto se va
al infinito y más allá en un instante muy corto. Entonces, la condición de t de j omega es 1 ángulo menos 180 grados o ángulo 180 grados, significa en el fondo, que el 180 grados significa en el fondo que hubo una inversión de fase exactamente para esa frecuencia. Si uno lo mira, si uno trata de entender el 1, ¿qué importa el 1? Bueno, el 1 significa que si yo no tengo entrada, que si mi entrada es 0, y yo aplico cualquier tipo de ruido aquí, ese ruido va a pasar por una ganancia total que vale 1 ángulo 180 grados. Entonces, el 180 es lo mismo que poner un más aquí, ¿cierto? Entonces, toda la ganancia es 1. Toda esa ganancia es 1, lo cual significa que la señal queda recirculando y esto queda oscilando. Entonces, el 1, ángulo 180 grados, es el punto crítico donde el circuito queda oscilando en su salida y mantiene oscilaciones permanentes. Entonces, ese número, ese 1 ángulo 180 grados, que está expresado aquí, en la igualdad en realidad, es el punto crítico. Punto crítico. La igualdad en realidad es el punto crítico. Entonces, cuando estamos pasado el 1, significa que esto oscila. Cuando estamos pasado el 1 a la frecuencia de 180 grados. Y eso lo podemos evaluar fácilmente en un diagrama de Bode. Como es fácil confundirnos, voy a volver atrás. Yo quería analizar la estabilidad de ADS con realimentación. Síganme en esto. Yo quiero analizar ADS, que es por definición V out partido por Vein. Yo quiero analizar la estabilidad de un circuito con realimentación. Y lo que dice esto es que si yo analizo la estabilidad, en realidad al mirar la función de transferencia nos queda un 1 más TDS en el denominador. Yo normalmente querría hacer 1 más TDS igual 0 y a partir de eso sacar los polos y a partir de los polos determinar si es que esto es estable o no. ¿Todos de acuerdo? Lo difícil es sacar esos polos. Uno no siempre tiene acceso a 1 más TDS. En cambio, uno siempre tiene acceso a TDS. Y para analizar la estabilidad, en vez de mirar los polos de 1 más TDS, vamos a mirar lo que pasa con TDS. Y el criterio de Bode me dice que TDS vale en módulo mayor que 1 para una frecuencia a la cual T de J omega valga menos 180 grados, y eso significa inestable. Entonces, en vez de mirar los polos de 1 más TDS, vamos a mirar lo que pasa con TDS. Entonces vamos a mirar el diagrama de Bode. Aquí está el diagrama de Bode de TDS. Este no es el diagrama de Bode de 1 más TDS. No es del circuito realimentado. Esto es de TDS solamente, que es la ganancia de lazo. ¿Hay preguntas? Es una función de transferencia con módulo, con unidades, por ejemplo, voltaje partido por voltaje, o corriente partido por corriente. O sea, es adimensional. Tiene numerador y denominador TDS y es adimensional. Entonces, TDS es adimensional. Muy bien, pues si miramos, esta es la ganancia y esta es la fase. Si miramos la ganancia, vemos que en algún momento la ganancia cruza 0 decibeles. O sea, aquí vale 1, justo aquí vale 1. De aquí para arriba es mayor que 1, de aquí para arriba es menor que 1. Y aquí vale exactamente 1. La frecuencia a la cual el TDS o el TDJ omega tiene módulo 1 le llamamos frecuencia de crossover. Crossover. También le llaman frecuencia crítica, pero yo prefiero hablar de crossover porque es la frecuencia a la cual cruza el 0 decibeles. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo está la fase cuando la frecuencia, cuando la ganancia cruza 0 decibeles. Y miramos la fase. Y la fase está, por ejemplo, sobre 180 grados.
¿Cuánto nos falta para llegar a 180 grados, que es el punto de inestabilidad? Porque si esta fase estuviera cruzando ahí 180, sería inestable según este criterio. Dijimos que la igualdad es justo el punto crítico, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en igualdad, cuando esto vale 1, para frecuencia de menos 180 grados, es el punto crítico. Si es que aquí la ganancia es 1, si aquí la fase fuera 180 grados, estaríamos en el punto de crítico de estabilidad. Entonces, para evaluar la estabilidad, tenemos medidas de estabilidad. Queremos saber cuán estable es algo. Entonces existen dos, el margen de ganancia y el margen de fase. El margen de ganancia es 1 partido por la ganancia de lazo en módulo, cuando la frecuencia es la frecuencia a la cual el desfase es 180 grados. O sea, miramos cuando el desfase es 180 grados y miramos cuánto puede crecer nuestra ganancia de lazo antes de llegar al punto de inestabilidad, que sería justo aquí, pasando por aquí. Entonces eso es mi margen de ganancia. Queremos que el margen de ganancia sea de 3 a 5, más o menos. O sea, queremos que nuestra ganancia aguante un aumento en 3 o en 5 por antes de volverse críticamente estable. Y el margen de fase es cuánto le falta a mi fase para llegar a 180 grados cuando la ganancia vale 0 decibeles. Entonces, cuando mi ganancia cruza el 0 decibeles, que es mi frecuencia de crossover, yo mido mi fase. ¿Y cuánto me falta para llegar a menos 180 grados? Ese de ahí es mi margen de fase. Y típicamente queremos margen de fase 60-70 grados. Yo generalmente voy a mirar el margen de fase. Rara vez miro el margen de ganancia. De hecho, hay circuitos que no tienen margen de ganancia. ¿Cómo podría ser que no tengan margen de ganancia? Porque el margen de ganancia está definido cuando la frecuencia llega a 180 grados. Perdón, a la frecuencia a la cual el desfase llega a 180 grados. Y hay circuitos que tienen un solo polo que nunca llegan a 180 grados. Entonces, no siempre hay margen de ganancia. No siempre hay margen de fase también, porque podría ser que un circuito tenga ganancia siempre menor que 1. Pero generalmente, en nuestros circuitos con realimentación, TDS es grande en módulo. ¿Por qué TDS era grande? Porque TDS es el producto entre A y F. Y A suele ser muy grande. Entonces, generalmente TDS va a ser muy grande. Por lo tanto, generalmente TDS sí va a cruzar el 0 decibeles. Por lo tanto, el margen de fase sí va a existir. Entonces, lo típico en nuestro circuito es fijarnos en el margen de fase. Entonces, este lo ponemos como un paréntesis. Realmente lo que nos interesa es el margen de fase. Entonces, repito, ¿qué es el margen de fase? Es cuánto le falta a mi fase para llegar al punto crítico. Entonces, el punto crítico es cuando cruzo 0 decibeles en magnitud, yo miro la fase y cuánto me falta para llegar a menos 180 grados. Eso es el margen que yo tengo de estabilidad. Cuando yo llegue a menos 180 grados, se vuelve inestable. Muy bien. Ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, está el picking, el lazo cerrado, que se puede medir en función del margen de fase. Entonces, esto es picking, esto es en decibeles, esto es ganancia relativa en función de la frecuencia. Cuando yo cierro el lazo y tengo diferentes márgenes de fase, por ejemplo, si el margen de fase es 90 grados, significa que mi circuito es bien estable o es bien inestable. A ver, margen de fase 0 significa que estoy zonado, que el circuito va a oscilar. Mientras más grande el margen de fase, mejor. 90 grados es un circuito muy estable. Y si yo miro la función de transferencia en lazo cerrado, para un circuito que tiene margen de fase 90 grados, la función de transferencia se comporta súper bien. Si yo miro la función de transferencia de un circuito que tiene margen de fase 30 grados,
la función de transferencia no se comporta bien porque produce este peaking en frecuencia. Entonces, como que la frecuencia se eleva, perdón, como que la magnitud se eleva para algunas frecuencias. Cuando esto llega a 0 grados, esto tiende a infinito. Y ahí estamos en un problema de inestabilidad. Entonces yo en general quiero que los circuitos se comporten bien, con margen de fase suficientemente grande, que voy a estar por aquí o por aquí, 60 grados. De hecho, el óptimo, vamos a aprender más adelante, para circuitos de capacitores conmutados, que es del orden de 72 grados. Qué curioso, ¿eh? Curioso, ¿por qué queremos 72 grados? Lo vamos a aprender más adelante. Si tenemos 45 grados de margen de fase, estamos mal. Tenemos mucho peaking en frecuencia. Eso significa que a esta frecuencia la amplitud de salida va a ser mayor que lo que yo esperaría que fuera. Y eso significa que el circuito va a ser no muy estable. Yo diseñé un circuito una vez con margen de fase 45 grados y que después de agregarle componentes parásitos terminó oscilando. Así que ojo, 45 grados es malo, es realmente malo. Así que 60 grados para arriba está bien. Entonces lo típico, que nosotros queramos margen de fase mayor que 60 grados. Entonces miremos la estabilidad de un nota con realimentación capacitiva. Entonces lo que nos podemos preguntar aquí, ¿es estable? ¿Cuál es la ganancia en lazo cerrado? ¿Cuál es el ancho de banda en lazo cerrado? Y eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Entonces un nota, lo llevamos a semicircuito, analizamos el semicircuito CS, CF, CL, miramos CS, CF, CL, GM, RO, perfecto. Tenemos CX también, que es la capacitancia de entrada en este nodo, la capacitancia de entrada del amplificador. Pero nuestra gran pregunta es, chuta, ¿cómo llevamos esto que está acá, que es un circuito, a un diagrama de bloques como el que está acá, que es ideal? Y la respuesta es, no se puede. No se puede hacerlo fácilmente. ¿Por qué? Porque la red de realimentación, que es esta que está acá, que es esta que está acá, me carga la salida, me carga el amplificador. Entonces, si yo pongo la red de realimentación, el amplificador se dio cuenta que le conecté algo y se va a volver un poco más lento. El amplificador carga la red de realimentación en sí, o sea, yo estoy realimentando aquí y la red de realimentación por la impedancia de entrada del amplificador tiene una atenuación. A alta frecuencia hay un camino directo de acá a allá y ese camino directo no está modelado aquí. No hay algo que vaya directo allí. Entonces tenemos problemas, hay problemas. Este mono, este diagrama de bloques, no es una buena representación de mi circuito. Entonces no me sirve. Olvídense del diagrama de bloque ahora. No podemos modelar este circuito usando el diagrama de bloques genérico. Entonces hay varias soluciones. Si solo tenemos que ver la función de transferencia en lazo cerrado, podemos resolver el circuito usando la ley de Kirchhoff, lo cual es lo mismo que calcular las raíces de 1 más TDS, que era lo que no queríamos hacer porque dijimos que era muy complicado, muy tedioso. Puede ser complicado en circuitos grandes, no es fácil analizar la estabilidad a partir de ese resultado. No me dice índices de estabilidad. Otra opción es el análisis de circuitos realimentados mediante redes de 2 puertos, que es un cacho. Si alguien lo ha estudiado alguna vez, es un cacho. Yo lo estudié en un curso y me pareció terrible. Y existe otro método que resuelve este problema que se llama análisis de razón de retorno y es lo que vamos a estudiar ahora. El análisis de razón de retorno, Jorge. Agregándole polos. ¿Tú quieres agregarle un polo acá? ¿Para qué? Para que, o sea, pase por menos 180 en la fase antes de que pase la ganancia por cero. No sé si me entiendo. Interesante, ¿eh? No, si lo entiendo perfecto. De hecho, eso lo vamos a ver después. Eso mismo lo vamos a ver después. ¡Décima! Porque, porque de hecho, una técnica para mejorar el margen de fase de algo es poner polos por acá.
para cruzar por cero mucho antes que la fase llegue a menos 180 grados. Y ponerle polos antes es hacer que esto se comporte por mucho rato como menos 20 decibeles por década. ¿Qué se comporta mucho rato como menos 20 decibeles por década? ¿Ah? Un pasabajo, pero ¿qué circuito típico tiene menos 20 decibeles por década? ¿Ah? ¿Qué chip típico? Los op-amps. O sea, los op-amps están hechos a propósito con menos 20 decibeles por década, con un polo muy abajo para evitarnos el problema del margen de fase. Eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, vamos a estudiar este tema del análisis de la razón de retorno. Este análisis no pretende identificar A y F de manera separada. Muy importante. Entonces, lo que nos interesa realmente es el producto A por F, que es TDS. Entonces, de TDS, si nosotros miramos TDS, no 1 más TDS, insisto, el denominador de la función de transferencia total es 1 más TDS. Nosotros no vamos a mirar 1 más TDS, vamos a mirar TDS. Y de TDS podemos sacar los márgenes de estabilidad, por ejemplo el margen de fase, la ganancia del ancho de banda al lazo cerrado del circuito, aun cuando TDS de por sí está en lazo abierto. Podemos sacar impedancias de nodo, ya lo vimos con Blackman, eso no lo vamos a mirar porque ya lo vimos. Y podemos calcular también el error estático a partir de TDS. Entonces este análisis puede ser aplicado en circuitos realimentados arbitrarios independientemente de la topología. O sea, en circuitos que no se comportan como este diagrama de bloques, nosotros igual podemos aplicar el método de la razón de retorno. Primero vamos a ver la teoría y después vamos a ver cómo aplicarlo. Entonces esta es la receta de cocina. Como siempre, apague fuentes independientes, circuito lineal. Elija una fuente controlada. Siempre va a haber fuentes controladas en circuitos activos. Y rompa el lazo desconectando esa fuente. Se quita la fuente. Le saco la fuente, le saco la fuente. Después inyectamos una señal de prueba en el lugar donde habría ido esa fuente. Y la señal de prueba se llama ST. Puede ser de corriente o puede ser de voltaje. Luego encontramos la señal que retorna en el lazo, S sub R, la señal que habría pasado por donde sacamos esa fuente. La razón de retorno es menos SR partido por ST, y eso es TDS. En los libros aparece como R cursiva, pero aquí le vamos a llamar TDS. Entonces al desconectar una fuente que rompe el lazo del análisis, sin romper otros lazos, la razón de retorno es igual a la ganancia de lazo, es decir, R igual T. Y luego aplicamos todo lo que sabemos sobre TDS en cuanto a Blackman, en cuanto a margen de fase, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo. Qué feo. A ver, momento. El ejemplo es esto mismo. Este es nuestro circuito ejemplo. Y el método me dice, elija una fuente controlada y rompa el lazo desconectando la fuente. Entonces, ¿dónde está la fuente controlada en este circuito? Lo primero era tirar todo a tierra. ¿Dónde está la fuente controlada en este circuito? Esta de aquí, ¿cierto? Entonces el método me dice, saque esta fuente y reemplácela por una fuente independiente. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces agarramos el mismo circuito, el mismo, tiramos la entrada a tierra, agarramos la fuente y la sacamos del lazo. Aquí la sacamos. Y ahí quedó la fuente controlada. La pusimos a un lado, fuera del lazo. Y en lugar de esa fuente pusimos una fuente de prueba independiente. Aquí decía el método ponga un ST. Bueno, S en este caso es I por corriente. Entonces metemos un I sub T. Y luego hay que ver qué es lo que retorna, que es el I sub R que habría pasado por la fuente que yo removí del lazo. Eso es lo que vamos a calcular. Este análisis es bien interesante. Entonces vamos a hacer, lo que queremos calcular finalmente nosotros es TDS,
que va a ser menos IR partido por IT, ¿cierto? Eso es lo que queremos calcular. Para eso hacemos nodos, mallas, lo que sea. Yo sé que V sub X, que es este voltaje acá, es una especie de divisor de tensión de Vout. ¿Todos de acuerdo? Entonces voy a llamarle beta Vout, donde beta es el divisor de tensión. Si yo calculo, oye, beta, no lo miren a huevo, beta es súper importante, súper. Yo cuando estudié esto dije, beta es un factor, chao. No, beta es súper importante. Es tan importante que hasta me terminé de aprender de memoria esta ecuación. Beta por divisor de tensión es CF partido por CF más CS más CX. Este divisor de tensión aquí. Entonces Vx es beta veces Vout. Muy bien. Vout, por otra parte, es IT sobre toda esta impedancia. ¿Lo están viendo, no? IT al pasar por esta impedancia nos da Vout. Entonces es IT por RO paralelo toda la capacitancia que se ve acá. Toda esta capacitancia. Entonces VO es IT, signo menos, por el signo, por la dirección que lleva, por RO en paralelo con toda esa capacitancia. Y a esa capacitancia le llamamos CL total. Y CL total, que es toda la capacitancia que cuelga de este nodo, es CL más la capacitancia vista hacia allá. Y la capacitancia vista hacia allá, vamos a aplicar Miller aquí. O sea, yo sé que de aquí a allá, la ganancia, ¿cuánto es? Beta. Entonces podemos aplicar Miller. Porque de aquí a allá tenemos beta y tenemos un capacitor, ¿sí? Ese es el método. Sacar la fuente, inyectar una fuente de prueba en el punto donde rompimos el lazo y de ahí medir lo que habría pasado por la fuente. Entonces, rompimos, pusimos fuente de prueba, ya, y ahora lo que queremos calcular es la capacitancia de carga total, que es el paralelo entre CL y la capacitancia vista hacia allá. Y la capacitancia vista hacia allá, por Miller, es 1 menos esa ganancia por CF. Eso es Miller, tal cual. Esto no es una aproximación, esto es matemáticamente correcto. Otra forma de hacerlo sería calcular la capacitancia equivalente CF en serie con CS paralelo CX. Es lo mismo, el resultado es lo mismo, pero este resultado así con beta es un poco menor entropía, un poco mejor. Luego yo calculo TDS menos IR partido por IT y me da beta GM por RO paralelo 1 más 1 partido por SCL total y yo puedo llegar a esta expresión. Beta GMRO partido por 1 más S RO CL total. De nuevo, esto estoy calculando TDS, que es la ganancia del lazo. Estoy calculando la ganancia del lazo, TDS. No estoy calculando VO partido por VIN, porque VO partido por VIN me da en el denominador 1 más TDS. No quiero mirar eso, yo quiero mirar la ganancia del lazo y a partir de eso sacar conclusiones. Oye, esta clase es súper densa, yo lo sé. Cuando yo tomé este curso, me sirvió mucho ver el video muchas veces. Y hay preguntas que yo me hacía, yo trato de responderlas antes de que ustedes se las hagan. Como por ejemplo, ¿por qué estoy mirando, a ver de nuevo, ¿por qué estoy mirando TDS si en realidad el denominador es 1 más TDS? Ese tipo de preguntas. Es bueno recordarlo. Entonces yo veo que TDS es algo que tiene un polo y el polo está en 1 partido por RO CL total. Bien.
¿Qué puedo sacar de conclusión de acá? Esto es TDS. Ah, aquí está en menor entropía. Entonces TDS tiene una parte DC que yo le voy a llamar T sub 0, que es beta GMRO. Y tiene un polo que está en, habíamos dicho, 1 partido por RO CL total, ¿cierto? 1 partido por RO, y esto de aquí era CL total, ¿cierto? CL total, que es el paralelo entre CL y la capacitancia vista por el lado de la realimentación. Beta, dijimos, vale CF partido por CF más CS más CX, donde CX típicamente algún CGS, por ejemplo. CX es la capacitancia de entrada del amplificador de LOTA. O sea, CX está acá, eso ahí es CX. Muy bien. Y luego tenemos la frecuencia del polo, que es 1 partido por RO CL total. En los libros beta aparece como factor de realimentación. Nosotros le vamos a llamar factor de retorno, para distinguirlo del F que aparece en el diagrama de bloques genérico para realimentación. Entonces son distintos, o no necesariamente son el mismo. Entonces nosotros le llamamos a beta factor de retorno. Entonces miremos TDS o TDJ omega, miramos el bode aquí, y el bode me dice que parte en T0, a ver, yo estoy dibujando el bode, parte en T0 y tiene un polo en donde calculamos en omega p. Entonces parte en T0 y tiene un polo en omega p y de ahí en adelante cae a razón de menos 20 decibeles partido por década, ¿cierto? Y en alguna parte va a llegar al omega C, al omega crítico, de crossover, perdón, que también le llaman crítico. Y ese era importante porque es el que me daba el margen de estabilidad. Entonces, mirando T de J omega y calculando el omega C, yo puedo ver cuán estable es. Hay algo interesante aquí, y es lo siguiente. Si yo hiciera RO tender a infinito, si RO tendiera a infinito, este tiende a infinito, esto se parecería a un polo, a un polo en el origen, ¿cierto? Entonces cuando yo hago RO infinito, me cambia la parte de C, pero no me cambia la parte de AC. Entonces esto es hacer RO finito, me baja esta parte de la curva. Entonces parece que T0 depende de que RO no valga infinito. De hecho, T0 vale beta GMRO, según lo calculamos en la lámina anterior. Pero alta frecuencia me da lo mismo que RO valga infinito o que RO no valga infinito. Muy bien. Podemos calcular omega C como, bueno, si esto es menos 20 decibeles por década, ¿cuánto me falta de aquí para llegar acá? Es T0. Porque aquí estoy en T0, aquí estoy en 0 decibeles, aquí estoy en T0. ¿Cuánto me falta de aquí para llegar allá? Esto es menos 20 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década significa que cada vez que yo decrezco mi ganancia en 10 por, mi frecuencia aumenta en 10 por. Y cada vez que yo decrezco mi ganancia en T0, mi frecuencia aumenta en T0, el mismo T0. Entonces, para bajar de aquí a acá, yo divido por T0. Para subir de aquí a acá, yo multiplico por T0. Entonces, el omega C, yo lo puedo calcular como T0 por omega P. Cara dura, sí. T0 por omega P. Y me da beta GM partido. Y se fue el RO. Al calcular T0 por omega P, se va el RO. Y me queda esto que está acá. Entonces, eso sale de aproximar el TDS, que era esta expresión es exacta. Cuando cuando estoy a alta frecuencia, RO me importa poco, porque todo esto es muy grande. Entonces, como todo esto es muy grande, RO me importa poco, el 1 es pequeño, yo puedo simplificar el RO, y el TDS a alta frecuencia me queda así.
A baja frecuencia no, obviamente a baja frecuencia me queda T0, pero a muy alta frecuencia, mucho más arriba que omega P, puedo aproximarlo a este valor. Entonces la frecuencia crítica, o de crossover, es cuando TDS vale 1 y ahí calculamos que es beta GM partido por CL total, que es la misma que habíamos calculado antes. Y eso es T0 por omega P. Insisto, esta clase la van a mirar varias veces. ¿Por qué T0 por omega P? Porque bajo aquí en T0, subo allá en T0. Entonces miremos el margen de fase. En omega P, ¿qué desfase tiene mi TDS? Menos 45, exacto. Exactamente menos 45 grados. Entonces ahí está, menos 45. Y yo a un décimo de omega P más o menos tengo menos 5,7 grados. A 10 veces omega P tengo cercano a 90 grados. Y cuando paso por omega C, el desfase es 90 grados, menos 90 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a menos 180 grados? Me faltan 90. Entonces, ¿cuánto es el margen de fase? 90 grados. Porque me faltan 90 grados para llegar al menos 180 grados. Entonces, mi margen de fase aquí es 90 grados. Es súper estable. Este circuito es súper estable. No, no hay problema. O sea, igual los va a cruzar en algún momento. Porque a muy alta frecuencia siempre hay más polo y todo se va al suelo. Pero a frecuencia razonable no hay problema que no los cruce. Ya, pues entonces la función de transferencia en lazo cerrado. Miremos esta función. Porque nosotros calculamos TDS, que está en lazo abierto. Pero ahora queremos saber cuánto vale ADS. Y ADS vale, vamos a aprender en este curso, vale A infinito por TDS partido por 1 más TDS, más D partido por 1 más TDS. Y esto es teorema general de la realimentación. Alguien de ustedes lo va a presentar durante las investigaciones de 3433. El método antiguo y el que se ve típicamente en control automático dice que esto es 1 partido por F, por AF partido por 1 más AF, y este es el que no vamos a usar. Entonces vamos a usar este que está acá. Y gracias a TDS uno después puede armar ADS, que esta es la ganancia en lazo cerrado. Y ADS se arma a partir de TDS usando dos parámetros extra que nos faltan. A infinito y D. Entonces vamos a aprender qué es lo que es A infinito y qué es lo que es D. Teniendo A infinito, teniendo D y teniendo TDS, yo puedo armar de vuelta ADS. Y ADS era lo que me interesaba originalmente. Entonces, A infinito es la ganancia en lazo cerrado, asumiendo que hay realimentación ideal, lo cual se puede lograr cuando hay GM infinito. D es la rama de feed forward, que no estaba modelada, esto es prealimentación, no estaba modelada en nuestro diagrama de bloque inicial. Yo aquí nunca vi el feed forward, o la rama directa. En cambio aquí sí veo el feed forward. D es la rama de feed forward o prealimentación. ¿Qué ocurre cuando la fuente controlada es removida? Entonces yo puedo hacer un cálculo, llevar GM a infinito y calcular A infinito, luego hacer GM0 y calcular D, y luego puedo armar la función completa. Muchas veces uno puede ignorar D. Hay preguntas. Es lo mismo que A infinito por TDS más D. Claro, y si uno puede eliminar esta parte, claro, te da eso. A infinito por TDS es AF. O sea, si tú lo llevas a esto que está acá. Pero no es A. A minúscula. A ver, si yo cancelo aquí y omito esto. Bueno, si no, no, es que esto que está acá no incluye D. No modela D. Entonces yo tengo que hacer que D sea 0 para que estos dos se parezcan. Cuando D vale 0, entonces A infinito por T vale A. Sí.
¿Qué es el punto de partida? No, eso no lo entiendo. Mira, esa es una forma muy curiosa de verla, pero me llama la atención. Voy a darle una vuelta, no lo había pensado así. Porque sí, esto es a lo que querríamos llegar, y esto de aquí modela un poco el error permanente. Entonces, esto es una expresión de muy baja entropía. Esto es a lo que queremos llegar, y esto es el error en lo que, en donde estamos tendiendo. ¿Cómo calculamos a infinito? Rodrigo ya se lo preguntó. Si hacemos gm infinito, cuando gm vale infinito, entonces este vale cero, porque tenemos realimentación, cortocircuito virtual perfecto, Vx vale cero, entonces no hay corriente a través de Cx, no hay corriente aquí, y por lo tanto llegamos a esta expresión, a infinito es menos Cs partido por Cf. Qué divertido, porque menos Cs partido por Cf es la ganancia ideal de este circuito cuando tenemos un op-amp ideal. Eso es infinito. Eso es. A infinito es a lo que habríamos querido llegar cuando el op-amp es ideal. Y ahí llegamos a infinito. ¿Sí? Ah, es resolver el circuito, pero una forma de verlo es que si aquí hay realimentación con ganancia infinito, entonces hay cortocircuito virtual. Porque la razón de que el cortocircuito virtual no funcione, a ver, cuando hacemos cortocircuito virtual, eso es gracias a que la ganancia es infinita. O sea, si la ganancia es infinita, mi entrada tiene que ser cero o un infinitesimal para que al multiplicar ese infinitesimal por algo infinito me dé algo finito. Entonces, esto es cero. Rodolfo. Sí, sí, estoy asumiendo que es estable. Sí, sí. Estoy asumiendo que ya es estable. Miremos cuánto es el ancho de banda en lazo cerrado. Uy, esta lámina es tan importante. Esto es, uff, qué importante es. Y esta es de las que a mí más me costó cuando hice el curso. TDS es todo esto. Esto ya lo habíamos calculado. Y habíamos dicho que este 1, cuando TDS está a frecuencia alta, este 1 puede ser muy chico, entonces podemos aproximar esto a esta expresión. Y esta expresión se aproxima a omega c partido por s. Omega c partido por s es un polo en el origen y la función de transferencia cruza 0 decibeles en omega c. Eso es cierto. O sea, omega c, esta función es omega c partido por s. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, omega c partido por s. ADS es a infinito por TDS partido por 1 más TDS, omitiendo el D. Vamos a olvidarnos del D por ahora. Y eso es a infinito, y yo lo puedo aproximar, excepto de que estamos omitiendo el D, yo lo puedo aproximar, si es que hago que TDS valga omega C partido por S, yo lo puedo aproximar a esta expresión, que esta expresión es lo mismo que a infinito por 1 partido por 1 más S partido por omega C. A infinito es de C. A infinito no lleva a S. ¿Cuál es el polo del sistema con realimentación? Omega C. El ancho de banda, el lazo cerrado, es igual a la frecuencia de ganancia unitaria o frecuencia de crossover de TDS. Y repito, porque es muy importante, es demasiado importante. El ancho de banda en lazo cerrado, un circuito con realimentación, es igual a la frecuencia de ganancia unitaria o la frecuencia de crossover de TDS. Entonces, cuando yo encuentro omega C, ese es el ancho de banda con realimentación. Y esa es una conclusión tremenda. O sea, yo calculo TDS
encuentro el punto en que TDS vale 1 en módulo y ese punto en frecuencia es el ancho de banda del circuito realimentado. Wow. Esto es consistente con lo que habíamos aprendido antes. Esto es lo que uno aprende en el Cedera-Smith. Si es que uno tiene realimentación, la ganancia decrece en 1 más T, las impedancias crecen o decrecen en 1 más T, y el ancho de banda crece en 1 más T. Y eso es exactamente esto. T0 es prácticamente 1 más T0, porque T0 es muy grande, esto suele ser grande, mucho mayor que 1. Entonces el ancho de banda de menos 3 decibeles, el lazo cerrado es omega P por T0, y eso es omega C. ¿Cómo calculamos D? Nos habíamos olvidado de D. Bueno, dijimos aquí que D se calcula cuando Gm vale 0. No hay realimentación. La expresión exacta para D es complicada. Entonces vamos a analizar dos casos. Lo que ocurre a baja frecuencia, que es el error estático, y lo que ocurre a alta frecuencia, que es el ancho de banda que ya miramos de alguna forma. Entonces miremos lo que ocurre a baja frecuencia. Perdón, a alta frecuencia primero. A alta frecuencia, esta es nuestra expresión, y si hacemos RO infinito, asumiendo que esto es alta frecuencia, entonces TDS se aproxima a omega C partido por S, y cuando hacemos eso, llegamos a esta expresión. Y esta expresión nos muestra el polo, donde esperábamos ver el polo, bien, y aparece un 0. Y aparece un 0 a muy alta frecuencia, mucho mayor que omega de menos 3 decibeles cuando CL es grande. Entonces el 0 típicamente no nos preocupa mucho, pero igual hay que saber que está ahí. ¿Y ese 0 de dónde viene? Viene de que aquí hay un camino directo. Entonces, a alta frecuencia, este camino directo se va y pasea esto, se va y pasea el GM. En el fondo, alta frecuencia, CF es tan chico que es como un corto entre VI y Vout. Y este de aquí no influye tanto. Entonces, de ahí viene el 0. La mayoría de los casos podemos calcular ese 0 de prealimentación usando leyes de Kirchhoff y removiendo los resistores grandes. Y con eso calculamos el 0 de realimentación. Muy bien, y miremos el resultado a baja frecuencia, que este quizás es más relevante para nosotros ahora. El resultado a baja frecuencia es lo que nos va a decir este D. Dijimos que el resultado a baja frecuencia es el error estático. Entonces a baja frecuencia, el A0, porque está a frecuencia 0, es A infinito por T0 partido por 1 más T0, más D0 partido por 1 más T0. ¿De dónde sale esta ecuación? A ver, esta ecuación es, perdón, es esta ecuación, reemplazando omega igual 0. Cuando hacemos omega igual 0 aquí, nos quedan todos a frecuencia 0. Entonces todo esto a frecuencia 0 nos queda así. A infinito por T0 partido por 1 más T0 más D0 partido por 1 más T0. Si hacemos D0 igual 0, A0 es menos CS partido por CF por esta expresión de acá. En este caso no hay prealimentación, los capacitores son circuitos abiertos y podemos definir el error estático. ¿Cuál es el error estático? Claro, no hay prealimentación. En este caso a baja frecuencia, la prealimentación desaparece, ¿cierto? En este circuito, la prealimentación desaparece porque este es una impedancia muy grande, entonces de aquí a acá no hay ganancia. No hay ganancia a través del capacitor. Entonces definimos el error estático como el A infinito, el A que nos gustaría tener, menos A0, que es el A que estamos viendo realmente, partido por A infinito. Y si hacemos el cálculo, llegamos a que el error estático, que es como el error permanente en control automático, es aproximadamente 1 partido por T0.
Entonces T0, no puede ser, T0 es el inverso del error estático, omega C es el ancho de banda al lazo cerrado. No puede ser. ¿Cómo tan elegante? O sea, ustedes no están impresionados porque no lo están entendiendo totalmente. Si tengo T de J omega, cuando en realidad T de J omega era una parte del denominador de mi función de transferencia al lazo cerrado, yo agarro esa parte del denominador y la analizo. Luego tengo que T de J omega parte en T0, que es el inverso de mi error estático, y cruza el 0 decibeles en omega C, que es el ancho de banda al lazo cerrado. Entonces, T de J omega me entrega mucha información relevante. ¿Sí? Entonces, si es que el T es muy grande, el error estático es chiquito. Lo cual es correcto con lo que habíamos aprendido en electrónica. Si la ganancia del OPAMP es grande, entonces T va a ser muy grande. Y al subir el T, aumenta el ancho de banda cerrado y disminuye el error. Sí. O sea, es como curiosidad. O sea, tú quieres aumentar T. Tú quieres que T sea muy grande. Lo malo es que al hacer crecer omega C, dan más espacio para que el margen de fase se te vaya al suelo. Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante. Muy bien. Oye, esta clase en serio, mírenla de nuevo, porque es complicada. Aunque en principio parece como simple, ustedes creen que la están entendiendo, no la han entendido aún. Créanme que no la han entendido. Entonces, este es un resumen de una nota con realimentación capacitiva. Para encontrar el error estático, escriba una expresión para la ganancia de lazo, TDS, en baja frecuencia, o sea, esto es T sub 0, despreciando todas las impedancias capacitivas. De hecho, en T0 a mí me dan lo mismo las capacitancias. T0 es estático. Note que los divisores de tensión capacitivo igual funcionan a baja frecuencia. O sea, en este circuito, este Vx igual es un divisor de tensión. Aunque estén desconectados todos, este Vx es un divisor de tensión de las capacitancias. Aunque las capacitancias en sí no me influyen. Para encontrar el ancho de banda al lazo cerrado, escribir una expresión para la ganancia de lazo a alta frecuencia, o sea, quiero TDS a alta frecuencia, sin incluir la resistencia finita de salida de todos los transistores, porque esa resistencia finita de salida a alta frecuencia es irrelevante al lado de los capacitores. Entonces, de hecho, TDS en este caso, en este circuito, me quedó como omega C partido por S. En este circuito. En otros circuitos va a quedar distinto. El ancho de banda de menos 3 decibeles en lazo cerrado es aproximadamente igual a la frecuencia de ganancia unitaria de T de J omega, o sea, el omega C de T de J omega es el ancho de banda. Y para evaluar la estabilidad y el margen de fase, determino T de J omega, miro su fase en alta frecuencia, la evalúo a la frecuencia de ganancia unitaria, omega C, o sea, yo evalúo T de J omega C, miro la fase de eso, y esa fase la comparo con 180 grados. Sistemas de un polo, muy fácil, es estable. Sistemas de más polos, se vuelve muy complicado analizar, y eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase. Entonces, esta última lámina de la clase, comparo dos métodos. Método de análisis de redes de dos puertos, que es el método que no vimos aquí, pero que está descrito en muchos libros de electrónica, y comparo con análisis de razón de retorno. En análisis de redes de dos puertos, uno trata de identificar A y F por separado. En análisis de razón de retorno, uno trata de identificar T, que es A por F. Pero da lo mismo cuánto vale A y da lo mismo cuánto vale F. En análisis de redes de dos puertos, mi circuito con realimentación ideal, con ganancias infinitas, tiende a 1 partido por F en DC. O sea, la función de transferencia tiende a 1 partido por F.
En análisis de razón de retorno tiende a infinito, que es lo mismo cuando D no existe. Esta es mi expresión cuando hago análisis de redes de dos puertos. ADS es 1 partido por F, que es a lo que yo quiero llegar, por AF partido por 1 más AF. Mi expresión en el método de análisis de razón de retorno, este es de Middlebrook, o más bien Middlebrook lo puso todo junto en un solo método, es ADS por igual a A infinito por TDS más 1 más TDS, que sería equivalente a eso, más el efecto de la prealimentación, que no queda modelado en el método de redes de dos puertos. A menos que uno ponga otra red de dos puertos que haga el efecto de la prealimentación, ahí se vuelve imposible. O sea, este método es realmente súper elegante y por eso es que lo estamos aprendiendo en este curso. Muy bien, pues, dejémoslo acá. Yo sé que quedaron con muchas dudas y sé que quedaron con tantas dudas que ni siquiera las pueden preguntar ahora, porque no saben qué preguntar. Entonces, miren la clase, mírenla ojalá de nuevo de aquí al miércoles, y el miércoles me preguntan, ¿de acuerdo? Porque esto fue como... Y yo lo entiendo porque pasé por esto no hace mucho tiempo y quedé con las mismas dudas.